Prepárate para profundizar en la historia de un hombre que desafió las sombras de la opresión y encendió la llama de la esperanza en un país dividido. Francisco Madero, un joven soñador nacido en el privilegio, se atrevió a soñar con un México más justo. Sus visiones e ideales dieron forma a una revolución que tendría eco a través de generaciones. Descubra cómo su legado continúa inspirando al pueblo mexicano en la lucha por la justicia y la democracia, incluso después de su trágica muerte. Quédese con nosotros y explore la vida y los ideales de este verdadero mártir de la democracia. Francisco Madero fue un joven soñador que desde muy temprana edad comenzó a percibir la complejidad del mundo que lo rodeaba. Nació en una familia adinerada en Parras de la Fuente, Coahuila, y aunque tuvo acceso a una educación privilegiada, sintió un profundo deseo de comprender las injusticias que permeaban a su país. Su viaje comenzó inesperadamente cuando, luego de un vívido sueño, en el que habló con personajes históricos de México, como Benito Juárez y Emiliano Zapata, se dio cuenta de que la voz del pueblo era un eco que necesitaba ser escuchado. Inspirado por estas visiones, decidió profundizar en la política, buscando transformar sus dudas en un movimiento que pudiera traer esperanza y cambio a sus conciudadanos. Así, Madero marcó el camino para convertirse en un líder carismático, lo que lo convertiría en una figura central de la Revolución Mexicana. Las raíces de Francisco Madero estuvieron profundamente ligadas a las tradiciones familiares y al legado de su linaje. Sus padres, Francisco Madero y Carolina P. Madero, fueron agricultores influyentes que fomentaron la educación y la lectura. Desde pequeño a Madero le enseñaron a valorar la honestidad, la justicia y el trabajo en equipo. Estas influencias moldearon su visión del mundo y lo hicieron sensible a las dificultades que enfrentaban los mexicanos más pobres. Madero creció escuchando historias sobre las luchas de sus antepasados. La importancia de la dignidad humana. Esto lo llevó a estudiar filosofía y política, donde encontró inspiración para luchar contra la tiranía y la opresión. Entendió que su origen privilegiado no lo eximía de la responsabilidad de luchar por un México más justo e igualitario, y fue esta conciencia social la que lo impulsó a desafiar a las autoridades. México, en 1910, era un país marcado por profundas desigualdades sociales y políticas. Bajo el régimen de Porfirio Díaz, la riqueza se concentraba en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones precarias. La tierra estaba controlada por grandes terratenientes, y los campesinos a menudo eran explotados. El descontento crecía rápidamente, y las voces que pedían reformas comenzaban a resonar por todo el país. Madero, consciente de las deplorables condiciones que aquejaban a su país, decidió que era hora de actuar. Comenzó a organizar movimientos y a discutir la importancia de la justicia social con los líderes locales. Al mismo tiempo, las tensiones políticas iban en aumento y la demanda de democracia se hacía cada vez más insistente. Este clima de revuelta y transformación creó el escenario perfecto para que Madero se convirtiera en la figura emblemática de una nueva esperanza. Como joven idealista, Francisco Madero no solo quería comprender las injusticias del mundo, quería cambiarlos. Su formación académica en la Universidad de la Ciudad de México y en una reconocida institución de Estados Unidos lo dotó de conocimientos críticos que utilizaría para formular su visión política. Madero creía firmemente en la democracia y en la importancia de las elecciones libres, y su activismo se intensificó al ver el sufrimiento de su pueblo. Comenzó a dar discursos conmovedores, llamando a la población a unirse en favor de un México más justo. Creyendo que la violencia no era el camino a seguir, abogó por la resistencia pacífica y el diálogo como formas de lograr el cambio. Su fama creció, y con ello proliferaron grandes expectativas sobre lo que podría lograr. Madero era más que un político, era un símbolo de esperanza, un hombre que buscaba una conexión espiritual con el pueblo y sus verdaderas aspiraciones. El descontento popular en México comenzó a manifestarse de varias maneras. Las ciudades fueron escenario de protestas, mientras los campesinos se unían en busca de mejoras en las condiciones de vida y de trabajo. Las noticias de abusos cometidos por terratenientes y represión policial
llegaban con frecuencia a oídos de Madero, y se sentía cada vez más obligado a actuar. La voz del pueblo pidió justicia y cambio, creando un clima de revuelta que resonó en todo el territorio. Hombres y mujeres desesperados buscaron representantes que comprendieran su sufrimiento. Este clamor, que inicialmente surgió en pequeñas aldeas, se extendió como la pólvora y se convirtió en un fenómeno nacional. Madero comenzó a organizar reuniones donde se discutían las demandas de la población. Llamó la atención sobre el hecho de que muchos mexicanos que contribuyeron fuertemente a la economía no recibían salarios justos y vivían a merced de los caprichos de los poderosos. Esta indignación contagiosa moldeó la trayectoria política de Madero y se convirtió en la columna vertebral de su campaña. Su visión de un México más igualitario se consolidó al conectarse con las esperanzas y los dolores de su pueblo. El despertar de la conciencia social fue evidente, y Madero se convirtió en un líder natural de este movimiento emergente. La trayectoria de Madero como líder político estuvo marcada por su creciente popularidad y carisma. A lo largo de su vida destacó por ser un orador apasionado, capaz de tocar el corazón de muchos. Madero comenzó a realizar reuniones en plazas públicas, donde narró con fervor las injusticias que enfrentaban los mexicanos bajo la opresión de Porfirio Díaz. Su discurso se centró en la necesidad de un verdadero sistema democrático, donde cada ciudadano tuviera voz y voto. Los ciudadanos vieron en él un reflejo de sus aspiraciones, un hombre dispuesto a desafiar el status quo. A medida que su base de apoyo crecía, Madero formó alianzas con otros líderes revolucionarios como Francisco Villa y Emiliano Zapata, quienes también luchaban por el cambio. La necesidad de un plan más estructurado se hizo evidente y comenzó a desarrollar un manifiesto que abordaba las demandas populares, que incluían la reforma agraria y el fin de los abusos. Madero actuó como catalizador, uniendo diversas voces en torno a una causa común. Su carrera como líder trascendió solo la política, se convertiría en un icono de esperanza, demostrando que era posible soñar con un futuro mejor, y que el cambio era cuestión de determinación y valentía. Los primeros conflictos comenzaron a surgir cuando Madero decidió desafiar directamente al régimen de Porfirio Díaz. Los movimientos y protestas pacíficas comenzaron a ir acompañados de huelgas y pequeñas revueltas en varias regiones del país. A medida que los partidarios de Madero se volvieron más audaces, las respuestas del gobierno se volvieron cada vez más violentas. La brutal represión dejó muchos heridos y muertos, y esto solo avivó el fuego de la revolución. Uno de los acontecimientos cruciales fue la ocupación de ciudades estratégicas, donde los revolucionarios intentaron tomar el control y movilizar aún más a la población. Madero se encontró en el ojo de una tormenta, donde cada día traía nuevos desafíos. Necesitaba equilibrar la búsqueda de un ideal pacífico de cambio y la necesidad de autodefensa frente a las autoridades que insistían en silenciarlo. Durante estos tiempos tumultuosos, Madero estuvo más decidido que nunca a no dar marcha atrás. Su convicción de que la violencia no era el camino ideal le hizo buscar la diplomacia y las alianzas. Sin embargo, las tensiones eran palpables. El surgimiento de facciones rivales que también querían participar en la lucha complicó aún más la situación, por lo que Madero necesitó aprender el arte de negociar entre ideales. Este escenario caótico no solo puso a prueba sus capacidades de liderazgo, sino que también fortaleció su compromiso con la causa del pueblo. El papel de las ideas espíritas en la vida de Madero fue fundamental. Desde muy joven se interesó por los asuntos espirituales y buscó respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la muerte. Estas creencias moldearon su carácter y aportaron una nueva dimensión a su lucha política. Madero creía en una conexión con el más allá, y esta creencia reforzó su determinación de promover la justicia y el amor por los demás. A menudo decía que su lucha era también una misión espiritual, una manera de aliviar el sufrimiento y promover la paz. Las ideas espíritas fueron una fuente de fortaleza e inspiración, lo que lo impulsó a ver la Revolución Mexicana no solo como un movimiento político, sino como una oportunidad de trascendencia y progreso moral. Madero siempre buscó guiar sus acciones con compasión, lo que atrajo a muchos seguidores
que compartían su deseo de un mundo mejor. Esta visión transformó su imagen como líder en algo más significativo. No era solo un político, fue un guía espiritual que fomentó la unidad y la solidaridad entre los mexicanos. Las consecuencias de esto fueron profundas para la cultura revolucionaria, ya que recordó a todos que los cambios externos debían ir acompañados de una transformación interna en la sociedad. Las ideas espíritas inspiraron la esperanza de un México renacido, donde la justicia y el amor prevalecerían sobre la opresión. Después de una serie de batallas y negociaciones, Francisco y Madero finalmente logró lo que anhelaban: convertirse en presidente de México. Su elección en 1911 constituyó un hito histórico, pues representó la victoria del movimiento revolucionario y la esperanza de un nuevo comienzo para el país. Madero fue recibido con euforia por la multitud, que lo veía como un símbolo de cambio y renovación. Sin embargo, su ascenso al poder no fue un camino de rosas. Desde el principio comenzaron a surgir presiones internas y externas. Muchos de quienes lo apoyaron esperaban cambios rápidos y profundos, mientras que sus oponentes vieron su ascenso como una oportunidad para desestabilizar su gobierno. Aún así, Madero estaba decidido a implementar sus ideas y principios espirituales al liderar la nación. Quería que su presidencia estuviera marcada por la justicia social, la libertad y la democracia, y creía que las reformas podrían transformar a México en un lugar mejor. Sin embargo, la euforia pronto dio paso a desafíos mayores de los que había anticipado. A medida que las divisiones políticas y la presión de los insurrectos comenzaron a crear un escenario de incertidumbre y conflicto, preparándose para poner a prueba la fuerza y determinación del nuevo presidente. Los primeros meses del gobierno de Madero estuvieron marcados por conflictos internos y externos. Aunque prometió reformas, muchos de los líderes revolucionarios que lo apoyaron comenzaron a desilusionarse con el ritmo y exigieron cambios más radicales. El ambiente político era tenso y facciones rivales comenzaron a organizarse, algunas incluso en oposición a su gobierno, pidiendo reformas que parecían lentas e insuficientes. Al mismo tiempo, la oposición conservadora, que había perdido poder, se estaba reorganizando y buscando formas de socavar la nueva administración. Estos conflictos obligaron a Madero a hacer malabarismos con las demandas internas y la necesidad de estabilidad. Intentó mantener el diálogo con sus oponentes, pero la frustración empezó a generar un clima de hostilidad en varias regiones. Fuera del país, la prensa internacional miraba con expectación y sospecha lo que estaba sucediendo en México, y Madero rápidamente se dio cuenta de que tenía que lidiar no solo con los desafíos políticos dentro de su gobierno, sino también con la presión de la opinión pública global. La revolución aún no había triunfado por completo, y Madero se encontró luchando no solo por la soberanía del pueblo, sino también por el mantenimiento de un gobierno que se estaba volviendo cada vez más complejo y amenazado por divisiones internas. La práctica del espiritismo comenzó a entrelazarse con las acciones y decisiones de Madero mientras gobernaba, convencido de que el bienestar espiritual era tan importante como el bienestar físico. A menudo buscaba orientación en sus mentores espirituales, creyendo que podían guiarlo a través de las crisis políticas que enfrentaba. Los encuentros con líderes espirituales y filósofos se volvieron comunes, y Madero comenzó a implementar políticas públicas que reflejaban su visión de amar a los demás. Creía que una sociedad justa no podría existir si sus ciudadanos no estuvieran en armonía consigo mismos y con los demás. Inspirado por estas creencias, impulsó iniciativas que fomentaban la educación, la solidaridad y la empatía, con el objetivo de empoderar a la población. Sin embargo, muchos cuestionaron la combinación de política y espiritualidad, interpretándola como una debilidad o como un escape de la realidad que debería afrontarse de una manera más pragmática. Aún así, Madero se mantuvo firme en su fe en que la verdadera transformación requería no solo políticas eficientes, sino también un renacimiento moral y ético que pudiera unir al pueblo para luchar contra la opresión. Este enfoque único de gobernar creó un importante dilema en su administración, ya que la política es un campo a menudo marcado por la dureza, y muchos se preguntaban si era realmente posible unir la espiritualidad con las cuestiones prácticas del poder.
Con el paso del tiempo, la desilusión comenzó a extenderse, tanto entre los aliados como entre los adversarios. La realidad del poder fue más dura de lo que Madero había previsto. La profunda frustración por la lentitud de las reformas y la incapacidad de apaciguar a las facciones rivales crearon un clima de apellido y descontento. El peso del liderazgo y la necesidad de tomar decisiones difíciles comenzaron a pasar factura, lo que llevó a Madero a preguntarse si la lucha que creía que valía la pena realmente valía las consecuencias de su búsqueda de un México justo. Sintió la presión de sus promesas, que a menudo no fueron correspondidas, y el creciente descontento de la población amenazó la estabilidad que tanto había trabajado para construir. A medida que la tensión se acumulaba y las críticas se intensificaban, Madero experimentó momentos de incertidumbre en los que su propia visión y fe comenzaron a ser cuestionadas. Se dio cuenta de que las ideas que alguna vez habían sido su fortaleza, ahora se habían convertido en una carga, y se encontró ante un dilema: ¿hasta dónde debía llegar en nombre del cambio? La corrupción y la burocracia se han infiltrado en su gobierno, socavando sus ideales de transparencia y justicia. Con esto, la lucha por la soberanía del pueblo, en la que tanto creía, comenzó a redefinirse, lo que llevó a Madero a reflexionar sobre los altos costos del poder y las graves consecuencias que la política puede traer al verdadero idealismo. El clima de descontento en México se intensificó, y en medio de esta turbulencia, las voces que pedían un cambio fueron silenciadas por las intrigas del poder. En 1913 empezó a gestarse un golpe de Estado. Inquietos por la presidencia de Madero y su incapacidad para implementar reformas más radicales, líderes como Victoriano Huerta, un ex aliado de Madero, comenzaron a tenderle una trampa. Huerta y sus partidarios conspiraron, uniendo fuerzas con opositores que vieron la debilidad del gobierno como una oportunidad. En un ataque coordinado y traicionero, las fuerzas de Huerta tomaron la Ciudad de México y, así, sin previo aviso, la presidencia de Madero quedó en duda. El golpe, que inicialmente parecía un acto de patriotismo, rápidamente reveló su verdadera naturaleza, a una traición que no solo desestabilizó al gobierno, sino que también sumió al país en un nuevo ciclo de violencia. Madero, tomado por sorpresa, se dio cuenta de que el sueño que había idealizado estaba a punto de desvanecerse bajo las sombras de la traición. Establecido el golpe de Estado, Madero se encontró perdido en un mar de traiciones y alianzas rotas. Quienes alguna vez fueron sus amigos y aliados se convirtieron en adversarios implacables, traicionando la confianza que había depositado tanto en la política como en las relaciones personales. Victoriano Huerta, que alguna vez había apoyado la causa de Madero, ahora se convirtió en una figura que personificaba la corrupción contra la cual Madero había luchado tanto. El pueblo, desilusionado, comenzó a perder la fe en Madero, creyendo que se había mostrado incapaz de cumplir lo que había prometido. Intentó movilizar a la población en defensa de su presidencia, pero el llamado a la resistencia se perdió en medio de la desesperación y la incapacidad de actuar. La traición no fue solo en la esfera política. Madero enfrentó una batalla en su propia alma, preguntándose si los ideales que había defendido valían el precio que estaba pagando. Así, los vientos de la traición soplaron con más fuerza, llevándose consigo las esperanzas puestas en un futuro que parecía, cada día, más lejano. En los últimos momentos de su gobierno, Madero se vio rodeado por una tormenta de incertidumbre. En un escenario que parecía no tener salida, se vio obligado a enfrentar la dura realidad de su destrozada presidencia. La lucha interna y externa culminó en un estado de desesperación ante el golpe consumado. Encarcelado e incapaz de gobernar, Madero buscó redimirse, intentando negociar su salida con dignidad. En medio de mucha presión y amenazas constantes, se mantuvo firme en sus principios, preguntándose si todavía quedaba un rayo de esperanza que pudiera salvar lo que quedaba de su legado. Sin embargo, las horas se hicieron escasas, y la sombra de la traición pasó factura. El eco del pueblo que alguna vez clamó por justicia, ahora se convirtió en un lamento silencioso, y Madero, mirando lo que pudo haber sido, enfrentó la dolorosa soledad de un líder que había soñado con un México de paz, pero que ahora se encontraba en un escenario de oscuridad. Cayó la noche sobre la Ciudad de México y el ambiente era opresivo. Madero,
ahora en una prisión oscura, sintió el peso de la traición sobre sus hombros. El 22 de febrero de 1913, él y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron asesinados, marcando el fin no solo de sus vidas, sino de un ideal que buscaba iluminar las tinieblas de la opresión. Los disparos que resonaron en las frías paredes del palacio palpitaron como el último grito de un hombre que, a pesar de todas las adversidades, nunca abandonó sus principios. La muerte de Madero se sintió como un duelo colectivo, pues muchos vieron en él la representación de una lucha que trascendió su vida y se dirigió hacia lo que él quería ser, un México de paz y justicia. Su legado, aunque truncado por la brutalidad, seguiría inspirando a las generaciones futuras. Madero, ahora mártir, se había convertido en el símbolo eterno de la esperanza que nunca se desvanece, incluso ante los obstáculos del destino. La muerte de Francisco y Madero no solo fue un golpe trágico para su época, sino que marcó el surgimiento de un mártir de la democracia que resonaría en las futuras batallas políticas de México. Sus ideales de justicia, equidad y democracia seguían vivos en las voces de millones de personas que todavía luchaban contra la opresión. Su legado se solidificó en las movilizaciones que siguieron, donde el pueblo en diferentes momentos se unió en nombre de las reformas que dejó abiertas. Ciudades y pueblos se convirtieron en escenarios de homenaje, donde su nombre era pronunciado con reverencia y esperanza. Madero simbolizó la lucha por un México unido, y sus visiones se convirtieron en un faro que guió a las nuevas generaciones a no olvidar sus promesas de cambio. Con cada manifestación popular, su espíritu parecía resurgir, reafirmando la idea de que la lucha por la justicia nunca moriría, mientras el pueblo siguiera soñando y movilizándose. Las lecciones extraídas de la vida y muerte de Madero son esenciales para comprender el futuro de México. Una de las principales lecciones es la necesidad de un diálogo constante entre todos los sectores de la sociedad. Madero creía que la única manera de lograr un cambio sustancial era mediante la colaboración y el entendimiento mutuo, incluso entre adversarios. Por tanto, su historia nos enseña que la innovación política debe ir acompañada de la voluntad de escuchar las voces disidentes. Además, la perseverancia en la promoción de reformas justas y la lucha contra la corrupción siguen siendo pilares fundamentales de cualquier administración democrática. Su ideal de democracia directa sirve como consejo para hoy. El poder debe estar en manos del pueblo, y solo a través de la educación y la participación activa de los ciudadanos puede ocurrir una verdadera transformación. Por lo tanto, Madero no es solo una figura histórica, sino un paradigma de cómo cada ciudadano debe comprometerse en la construcción de un futuro igualitario. La presencia de Madero en la cultura mexicana se siente de muchas maneras, lo que refleja su impacto duradero en la identidad nacional. Sus aportaciones han quedado inmortalizadas en las artes, la literatura y la música, siendo decenas de artistas y escritores que lo han incorporado a sus obras como símbolo de lucha y esperanza. El cine mexicano revisita frecuentemente su historia, retratando sus batallas e ideales como guía para las generaciones futuras. En vista de esto, el Día de la Revolución, que se celebra anualmente, sirve como recordatorio no solo de las victorias, sino también de los desafíos que aún quedan por resolver. En plazas y monumentos, Madero es honrado, no solo como político, sino como un héroe que soñó con una nación mejor. Su carismática figura continúa inspirando creatividad y reflexión crítica, solidificando su papel en la narrativa cultural mexicana, recordando constantemente a todos el valor de la lucha por la justicia y la democracia. Las reflexiones sobre el mensaje espiritual de Madero revelan a un hombre profundamente comprometido con la búsqueda de un mayor significado a su vida y a su lucha política. Creía que la transformación social no podría ocurrir sin una elevación del espíritu humano. Sus convicciones espiritualistas guiaron sus acciones y decisiones, dando a entender que el verdadero cambio debe venir desde dentro. Madero destacó la importancia de valores como la compasión, la empatía y la solidaridad como prerrogativas para un mundo más justo. Incluso después de su muerte, este mensaje persiste y resuena en varios movimientos sociales contemporáneos,
que buscan no solo reformar las estructuras de poder, sino también curar las heridas sociales. La espiritualidad de Madero ofrece una valiosa inclusión en el discurso político, recordándonos que la lucha por la democracia es también un viaje emocional y ético. Sus enseñanzas son un llamado a la humanidad para que cada persona se convierta en agente de cambio, no solo en el ámbito político, sino también en el corazón de la sociedad. La historia de Francisco y Madero nos enseña que la verdadera lucha por la justicia y la igualdad requiere valentía, diálogo y un compromiso constante con los valores éticos y morales. Además nos recuerda que la transformación social comienza internamente, cuando cada individuo busca un mayor significado en sus acciones. Tenemos curiosidad por ti. ¿Qué historia histórica te gustaría escuchar en el próximo vídeo? ¿Hay algún otro líder o evento que te fascine y que te inspire? ¿Qué lecciones cree que podemos extraer de la trayectoria de Madero para enfrentar las injusticias actuales en nuestra sociedad? ¿Cree que la combinación de espiritualidad y política puede traer soluciones efectivas? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video, donde te traeremos más historias inspiradoras y reflexiones profundas sobre la historia que nos moldea.